Présteme su lentito. Voy a hacer ejercicio, solo que... Bien, buenas noches. Chicos, gracias por volver a ingresar. Vamos a continuar. Si me pueden decir, por favor, si está lo que estoy mostrando en la pantalla, que es la lactancia artificial donde habíamos quedado. ¿Se ve? Bueno, sí se ve. Ya, gracias. Bien, entonces continuaremos, ¿no? Con lo que es la lactancia artificial para terminar con lo que es la nutrición en el lactante, que está dentro de lo que es la nutrición infantil, ¿no? Bien. Como decíamos, ¿no? En cuanto a lo que es la lactancia artificial, también ya se ha nombrado anteriormente, que ya son fórmulas comerciales basadas en la leche de vaca y también se están haciendo fórmulas a partir de la leche vegetal, ¿no? Porque las propiedades que se llega a tener. Pero algo importante dentro de lo que es la lactancia artificial es que las fórmulas lácteas tienen que tener ciertas condiciones para poder ser incluidas dentro de la nutrición de un recién nacido, ¿no? ¿A qué se refiere? Esas modificaciones o más que todo van a ser adaptadas de acuerdo al requerimiento de tiempo que tenga el recién nacido. Entonces, en relación a eso, se dividen en dos tipos, ¿no? De fórmulas lácteas, que son de inicio y de continuación. En el caso de las fórmulas lácteas de inicio,
son denominadas también adaptadas y cubren las necesidades desde los 4 a los 6 meses, ¿no? De lo que viene a ser recién nacido. Obviamente tiene características importantes dentro de su composición que van a ir variando de acuerdo a la etapa de crecimiento en la que estén y dando lugar después a las fórmulas de continuación, ¿no? Que son de seguimiento o destete. Entonces, obviamente las exigencias nutricionales ya no son tan exigentes en este tipo de fórmula láctea denominada como continua o de seguimiento. Entonces, estas formulaciones, ¿cómo se van a adaptar, no? De acuerdo a las características que tiene inicialmente la leche de vaca, sabemos que tiene una composición proteica bastante compleja. Y sabemos también que un recién nacido no tiene el desarrollo en su sistema digestivo para poder absorber los nutrientes y poder obtener el beneficio que representan este tipo de proteínas. Entonces, cuando se hace esa adaptación para el consumo de las leches artificiales, entonces pasan por diferentes procesos donde se van a ir modificando, ¿no? Las características en cuanto a lo que es la composición. Entonces, cuando sucede esto, cuando se da lugar a la alimentación o a la lactancia artificial, va seguida por lo que se denomina también como una alimentación complementaria, ¿sí? O también denominada BICOT. Entonces, esto más que todo es para ir cubriendo las diferentes necesidades que van a ir teniendo los niños o desde lo que son los recién nacidos, hasta su primer año de vida, ¿no? Aproximadamente. Y desde este primer año de vida, obviamente también esto va a ir cambiando, ¿no? Y se va a ir modificando. Entonces, la necesidad de la alimentación complementaria normalmente se da a partir de los 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en esta etapa se van presentando insuficiencia de vitaminas y por lo tanto ya necesitan consumir ciertos alimentos junto con la lactancia artificial, ¿no? Dependiendo de la edad. Entonces, ¿cuáles son los posibles inconvenientes cuando se da lugar a este tipo de alimentación? Es la sobrecarga renal de solutos, el desarrollo de alergias, efecto perjudicial en la introducción precoz de algunos componentes de la alimentación complementaria, cereales con gluten, presencia de aditivos y contaminantes. Entonces, es importante que cuando se da lugar a este tipo de alimentación complementaria, se tiene que ir conociendo bien las diferentes etapas de crecimiento en las que está el niño, ¿no? Obviamente, estamos hablando a partir de los 6 meses, donde ella va a poder también ingerir ciertos alimentos, pero aún así pueden existir inconvenientes, ¿no? Cada niño va a tener una reacción diferente a los alimentos y también en esa etapa se van presentando las determinadas alergias que en algunos casos ya no están muy justificadas, ¿no? No se sabe el origen concreto de por qué se pueden presentar en relación a un alimento, a un inicio de empezar a comer alimentos y se puede ir en el tiempo perdiendo o tal vez no lo ha tenido al inicio y puede presentarse en otra etapa, ¿no? Incluso ahora nosotros podemos llegar a tener alergia. Entonces no está muy definido por qué. Entonces, pero es importante considerarlo, ¿no? Cuando son muy pequeños, siempre tenemos que pensar en el momento de dar lugar a los tipos de alimentos que tienen que favorecer a lo que es el crecimiento, favorecer a que ellos tengan el aporte calórico necesario. Entonces, siempre pensar en que esos alimentos tienen que ser lo más simples posible para poder ser absorbidos y poder ser beneficiosos en su totalidad, ¿no? Es decir, que si consume un alimento, pueda verse beneficiado con la totalidad de ese nutriente. Y en eso es que consiste el tener que conocer y el tratar de siempre pensar, si hablamos de una nutrición de este tipo de etapa, tenemos que ir pensando en todas estas características fisiológicas que hemos definido, ¿no? Para poder ir incrementando los alimentos junto con la leche, que sabemos que es un alimento bastante importante dentro de este desarrollo por el contenido proteico. Claro está que la leche de vaca
o la leche de origen animal, ya no se está considerando uno de los alimentos más importantes en cuanto a la presencia de proteínas, ¿no? Se está tratando de reemplazar. Esto porque se ha visto que, así como en algún momento se ha pensado que era muy beneficiosa, se han determinado y se han detectado enfermedades también por el consumo de la leche de vaca, alergias que nunca se habían presentado, algún tipo de deficiencias en algunas etapas del crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, y se están determinando que es a raíz del consumo de la leche de origen animal. Pero bueno, son estudios y es bastante interesante también conocer ese punto de vista. Y no decir solamente que podemos obtener la proteína a partir de la leche animal, ¿no? Sino que la vegetal también es una opción. Pero obviamente se tiene que conocer más sobre el tema para poderlo incluir en la alimentación de un niño, ¿no? Que ya viene a ser un poco más compleja. Entonces, eso en cuanto a lo que es la nutrición en el lactante, que está dentro de lo que es la nutrición en infancia o en nutrición infantil. Entonces, cuando hablamos de la nutrición infantil, hemos entrado con el tema de la nutrición del lactante, ¿no? Que comprende un tiempo importante en cuanto a la etapa de crecimiento. Y ahora vamos a ver lo que es la nutrición en la niñez, ¿no? En cuanto a lo que es la niñez, a ver, ¿qué periodo creen ustedes que abarca la niñez? ¿A qué edades? Dice, ¿no sería desde los 6 años hasta los 14? Desde los 6 años hasta los 14. Más o menos, son desde los... Bueno, es que, bueno, sí, hay bastante información y bibliografía que sí varían un poquito los rangos, pero normalmente es desde los 6 años, sí, hasta los 10, la niñez, ¿no? Ya que a los 14 ya se está considerando que están entrando a la etapa de la adolescencia, ¿no? Pero bueno, puede variar un poquito eso. Pero sí, bueno, dentro de este periodo de niñez que estamos definiendo, que va de esta etapa, se puede dividir en dos principalmente. Entonces, quiere decir, la primera etapa va a ser de 1 a 6 años, que se los denomina como preescolar, y de 6 a 10 años, que se lo denomina como escolar. Entonces, dentro de lo que es la nutrición en la niñez, se tendría que considerar este rango, ¿no? En cuanto a las edades. Esto para que nosotros después podamos ir identificando cómo tiene que ser la alimentación en cada una de estas etapas, porque no van a ser las mismas. Sabemos bien que las necesidades siempre van a ir cambiando y modificándose. Pero también esa modificación y ese cambio en la nutrición tiene que ver mucho con los alimentos. Es muy importante que estos siempre sean lo más equilibrado posible en cuanto a sus nutrientes presentes, ¿no? No excederlos con un tipo de alimento y hacer a un lado al otro. Siempre es tratar de mezclarlos y de poder tener siempre un equilibrio en el consumo de tanto vegetales como frutas o el resto de los alimentos. Pero por eso es importante también tener este rango, ¿no? Que estamos nombrando, que los preescolares son de 1 a 6 años y los escolares de 6 a 10 años, ¿no? Ya vendrían a considerarse dentro de ese rango. Ahora, en este periodo, lo que va a afectar más que todo es el hábito alimentario, ¿no? Es decir, es importante que si hablamos de un periodo de 1 a 6 años, el responsable de ese hábito alimentario obviamente son los papás o los tutores, ¿no? Con los que se encuentre el niño. Entonces, desde ahí es importante hablar de lo que es la nutrición y conocer qué tipo de hábitos alimentarios ha tenido o tiene ese niño en esa etapa. A partir de los 6 a los 10 años ya va a ir cambiando porque el niño ya va a ir decidiendo de cierta forma qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Pero entre lo que es 1 y 6, si se ha conseguido obtener buenos hábitos alimentarios, el siguiente periodo va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque si un niño conoce el consumo de todos los alimentos y se los ha hecho consumir de forma continua, entonces
no va a haber ningún problema más adelante, siempre los va a consumir. Es decir, a los que nos referimos como saludables, ¿no? Si siempre ha habido un hábito alimentario de comer verduras, de comer frutas, de comer ciertos alimentos así, y las horas y las cantidades desde muy pequeñitos, desde el momento que empiezan a comer, entonces ya la etapa escolar es mucho más fácil. Pero si no ha habido mucho control, se complica, ¿no? Va a haber esto de que no quiero, no me gusta, o sea, tratarle de hacer probar algo que nunca lo ha probado, que es bueno para él pero, o para ella, entonces llega a ser muy complejo y eso es muy importante en esta etapa, considerar, ¿no? Si bien en la anterior hemos hablado que tenemos que considerar que no hay un desarrollo de sus procesos digestivos, ¿no? Presencia de enzimas, de algunas hormonas, de su sistema nervioso, etcétera, que se tiene que considerar para saber cómo incluir los alimentos. Aquí estaríamos hablando de los hábitos alimentarios, ¿no? Que han podido adquirir en el tiempo de preescolar y en el caso del escolar ya tendríamos que ir considerando que si no han sido buenos hábitos para verse perjudicados en el hecho de querer añadir algún tipo de alimento si es que no tenía la costumbre de hacerlo. Es así que eso va a ir afectando a estas ingestas recomendadas. Energía, proteína, el porcentaje calórico que es importante a esa edad, los lípidos, ¿no? Porque si uno quiere cubrir ciertas necesidades dentro de lo que representa cada uno de estos nutrientes, entonces sí se va a ver complicado si es que no hay un buen hábito alimentario. A ver, cuando hablamos de energía, normalmente la energía se va a ir calculando de acuerdo al peso que tiene el niño, ¿no? Dependiendo de su peso, vamos a calcular la cantidad de energía que va a ir necesitando de acuerdo a su peso corporal. Obviamente va a ir variando de acuerdo a esto. Y también de acuerdo a la actividad física que va a ir realizando. Sabemos que un niño de 1 a 6 años, su actividad física va a ir aumentando, ¿no? De 6 a 10 va a ser mucho mayor. Y su necesidad calórica va a ser mucho mayor también, ¿no? Va a aumentar. Entonces, para eso tenemos que considerar alimentos que puedan aportar este gasto energético. A ver, según ustedes, ¿qué alimentos ustedes considerarían en esta etapa para poder mantener un buen nivel de energía para que esta energía, por si acaso, no solamente está dirigida a que ellos corren y tienen más actividad física, ¿no? Porque son niños, sino que se tiene que considerar su etapa de crecimiento, ¿no? Están en una etapa de desarrollo, de crecimiento, y los nutrientes tienen que son consumidos dentro de su nutrición, de su alimentación, tienen que estar considerados para eso, y aparte para lo que es su aporte calórico. Entonces es una cantidad de nutrientes muy representativa que se tiene que considerar en cuanto a estos dos factores. Uno, entonces, todo lo que representa su crecimiento rápido, porque están creciendo. Es diferente cuando hablamos de una etapa de adolescencia, que vamos a ver que no están en una etapa de crecimiento, ya han crecido, ya han formado estructuras. Lo que corresponde es mantener, pero ahora están creciendo. Entonces, es mucho más importante la alimentación en esta parte o en esta etapa de desarrollo. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando tenemos que pensar en qué alimentos. A ver, ¿qué alimentos ustedes considerarían importantes en esta alimentación, en esta etapa, perdón, de nutrición? Dice, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que como todos los doctores dicen, en esa etapa generalmente lo que se debe de comer más son las ensaladas, que serían las verduras, las frutas, que nos proporcionan mayor cantidad de vitaminas, minerales, que favorecen al crecimiento, ya sea físico como mental. Ya, pero ¿qué alimentos tú recomendarías? O sea, me dices frutas y verduras, principalmente. Esos son los alimentos que recomendarías. Que vendrían a ser vitaminas y minerales, básicamente. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo, Alicia, serían las proteínas y los carbohidratos, porque van a ser una fuente de energía, y proteínas, los lácteos, las leches, porque necesitan reforzar sus huesos. El calcio, yo creo que es importante, en ese caso, los lácteos y derivados.
Ya, bien, a ver. Y que también estarían los cereales, también son muy importantes en la niñez. Claro, entonces aquí obviamente se entiende, ¿no? Y está claro que tiene que haber, tienen que estar presentes todos los alimentos de todos los grupos, ¿no? Ahora, pero cuando hablamos de estas consideraciones alimenticias, se tiene que establecer un patrón de distribución de las comidas para poder cubrir todas estas características, estas necesidades más que todo que estamos hablando, ¿no? Entonces, uno podemos hablar que debe cuidarse principalmente el consumo de lo que representa su desayuno. Ustedes saben, creo que ya han debido escuchar de muchas formas, que el desayuno es la comida más importante y principal del día. ¿Por qué creen que se dice eso? ¿O no han escuchado que el desayuno es el... Yo escuché que es porque como despertamos y no tenemos absolutamente nada de haber consumido durante las 8 horas que descansamos, entonces es necesario para poder comenzar el día y que funcione en sí todo nuestro organismo. Así es, ¿no? Como es nuestra primera comida después de haber tenido más de 8 o 10 horas, ¿no? Sin ingerir ningún alimento. Entonces nuestro cuerpo todo lo que le demos en ese momento lo va a asimilar al 100%, ¿no? Entonces es importante que nosotros escojamos de forma adecuada todos estos alimentos para poder cubrir esas necesidades de forma lo más saludable posible, ¿no? Ahora, entonces, para poder hacer eso, se tienen que tomar ciertas consideraciones en cuanto a lo que es la nutrición en la niñez. Entonces, obviamente estamos claros que debe haber un desayuno que debe tomarse en cuenta dentro de todos los grupos de alimentos y demás, dentro de estas consideraciones, pero no debe salarse, es decir, no debe haber mucho contenido de sal, porque eso va a ir acostumbrando al niño a aceptar platos con este grado, ¿no? Entonces va a bajar un poco la palatabilidad que tiene el niño y eso no es bueno. Luego está el reducir, obviamente, la ingesta de los alimentos dulces en esta etapa, especialmente los que son los productos de bollería, ¿no? De pastelería, etcétera. Es decir, con el fin de evitar la dependencia al dulce, al sabor dulce de forma futura. Entonces, eso es muy importante en esta etapa, ¿no? Que, como les digo, los tutores o los padres somos los encargados de que se mantenga este tipo de alimentación, que no es fácil, pero depende mucho, ¿no? De la forma en cómo lo llevemos a cabo. Pero siempre es importante recomendarlo de esa manera. Estimular el consumo de los productos vegetales, ¿no? Eso es... por sí solo ya se entiende, ¿no? La dieta debe ser variada en cuanto a lo que son los tipos de platos, los sabores, las texturas y la consistencia. Esto para que no sea aburrido el comer, ¿no? Aunque no crean, cuando no se realizan las comidas en cuanto a esto, sin tomar estas características, podemos llegar a introducir un hábito en ese niño que no le guste comer, que no le vean la importancia a comer o que coman porque tienen que comer y no, como les digo, no disfruten ese momento, que es muy importante, ¿no? Cuando uno no disfruta lo que está comiendo, no estimula a su cuerpo para que sea así, entonces tampoco se beneficia como tiene que ser, ¿no? Porque hay varios factores que van a que están afectando a esa disponibilidad de saber que todo lo que se está consumiendo va a favorecernos y no comer por comer, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El acto de comer no debe ser, como les decía, ¿no? De comer debe ser un hecho placentero. Tiene que haber una buena masticación. No se debe usar como recompensa o castigo en los niños, ¿no? Si comes todo, yo te doy este dulce o vamos a ir a tal lado, o te llevo al parque. No tiene que haber eso, porque el hecho de comer no es una condición, ¿no? Es algo que uno lo tiene que hacer de forma natural.
no es una obligación. Entonces, por eso no se tiene que recompensar o castigar, ¿no? Si no, no comes, entonces te castigo y no sales, o no esto o el otro, no sé. O no vas a jugar, o no vas a ver televisión, o lo que sea. Entonces, todo eso no es bueno cuando hablamos de la nutrición. Entonces, siempre se tiene que ir considerando en esta etapa. Porque estamos formando hábitos alimentarios, y eso es lo principal que se tiene que considerar en esta etapa. Si se lo hace muy bien desde el inicio, como les decía, es muy seguro de que no va a haber problemas posteriormente. Y va a poder eliminar los alimentos no saludables con facilidad, ¿no? Los dulces, las frituras, no toda lo que es la comida rápida va a quedar en segundo lugar. Eso es bastante verdadero cuando se maneja de la mejor manera la alimentación en esa etapa, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la nutrición en la adolescencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos en el caso de la adolescencia, esta etapa ya comprendería entre los 10 y 19 años, ¿no? Entre los 10 y 19 ya es etapa de la adolescencia. Bueno, esta etapa es acompañada por un proceso de crecimiento y de maduración, ¿no? Desde un punto de vista somático y como psicológico también. Y esto también es muy importante considerarlo en la etapa de lo que es la nutrición. Estos conocimientos que ustedes, lo que estamos haciendo con respecto a lo que es la descripción de esas diferentes situaciones fisiológicas, es con el objetivo de que se comprendan de que cada etapa tiene su importancia y en relación a eso tiene que ser valorada su nutrición. No podemos manejar la nutrición de forma general para todos, ya sea, como hemos dicho, ¿no? Una persona que tiene una edad, una talla, un sexo, etcétera, sí va a tener un requerimiento nutricional. Pero lo que estamos hablando ya es más específico, ¿no? Ya estamos profundizando más la información porque cada etapa tiene ciertas características que se deben considerar en el momento de elaborar una dieta, en el momento de considerar los alimentos para ese grupo de personas, ¿no? Entonces, eso es importante y tiene que estar bien diferenciado. Y con respecto a las edades, es la forma mejor de poderlo hacer. Ahora, estas características también consideradas en la adolescencia son cambios morfológicos y funcionales, ¿no? Incremento de la velocidad de crecimiento en la longitud, incremento de los depósitos de grasa en el tejido subcutáneo, incremento de la masa muscular en ambos sexos, incremento del volumen de sangre, glóbulos rojos y los niveles de hemoglobina, maduración sexual. Entonces, estos cambios se tienen que considerar mucho en esta etapa, ¿no? Y están los cambios psicológicos, que ahora en esta etapa sí son muy importantes, porque como estamos en esta etapa de maduración psicológica también, entonces la alimentación tiene que ir junto con eso, ¿no? Para que posteriormente no existan otro tipo de problemas con respecto a la alimentación, que están relacionados con la psicología, ¿no? Eso de la bulimia y todo este tipo de enfermedades que vienen a poderse presentar en esta etapa de la adolescencia. Bien, entonces tenemos en el cambio psicológico la personalidad, ¿no? El campo psicosocial y el desarrollo intelectual, ¿no? Que tiene que ser lo más saludable posible estos diferentes cambios que tienen que ver con varios factores, que obviamente ya no los podemos ir profundizando, pero supongo que ustedes ya más o menos tienen una idea, ¿no? A qué se refiere eso. Ahora, los factores que condicionan la dieta de los adolescentes, ¿no? Conocimientos acerca de la nutrición, realización de regímenes dietéticos, ya se empieza, ¿no? Con las dietas, eliminación de la comida del día, consumo frecuente de los bocadillos y los productos de bollería, consumo de comidas rápidas, las comidas poco convencionales, el inicio del consumo de alcohol, las bebidas refrescantes, aparecen preferencias y aversiones gustativas características, el ejercicio físico. Entonces aquí hay un cambio importante que se tiene que considerar, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el desarrollo de esa persona, de ese adolescente. Porque no tenemos que considerar cuando queremos hacer una dieta para un adolescente, tenemos que considerar cómo han sido desarrollados sus hábitos alimentarios, ¿no? Todo lo que hemos hablado anteriormente, tenemos que considerarlo ahora.
¿no? Porque puede haber adolescentes que no tengan problema de eliminar las comidas rápidas de su alimentación, ¿no? O que puedan fácilmente incrementar las ensaladas y las verduras en sus bocadillos y no así pensar solamente en algo rápido. Puede ver, pero en la mayoría de los casos se relajan mucho, ¿no? Se relajan y no le ven el problema a nada, justamente por esta psicología, piensan que no les va a pasar nada, que lo que coman no les va a afectar en ningún momento. Pero eso también tiene que ver con esta maduración, ¿no? En la que por la que están pasando. Entonces se considera de esa manera y tratar en lo posible de mantener una alimentación lo más equilibrada dentro de lo que son los primeros años de vida, para que esta sea mucho más fácil también, mucho más que en el caso de un escolar, ¿no? En la adolescencia, tener estos cambios, ya sean físicos, fisiológicos y psicológicos, efectivamente lo complica un poco más. Ahora, en el caso de las ingestas recomendadas, obviamente ya van a ir variando, ¿no? Estas que van a tener que ver mucho con todo lo que siempre estamos nombrando, un equilibrio, que haya una mejor combinación de los alimentos. ¿A qué me refiero con la combinación? Que si una ensalada no solamente representa 2 verduras o 3, lo ideal sería que represente 7, ¿no? Imagínense, nosotros normalmente consumimos nuestras ensaladas que son tal vez cebolla, lechuga y tomate, ¿no? Y el resto, hay un montón de verduras que se pueden ir considerando y mezclando. Entonces, en esta etapa es lo que se tiene que tratar de mantener en lo posible, porque seguramente cuando hablamos de la etapa de la lactancia o de la niñez o infantil, ya estaríamos cubriendo todo esto, ¿no? Y no sea difícil de poder reproducirlo en lo que es la etapa de la adolescencia. Bien, luego está lo que es la nutrición en la vejez, ¿no? Que es otra etapa fisiológica. Esta etapa ya es una etapa en la que ya van a haber más que todo deficiencias que tienen que ser cubiertas en lo posible, ¿no? ¿A qué me refiero con respecto a esto? Que estas características fisiológicas van a haber cambios que son bastante considerables y que también van a modificar la nutrición. Entonces está la disminución del metabolismo basal, el decrecimiento de la actividad física, la pérdida de capacidades sensoriales, el deterioro de la estructura dentaria, la afección de los procesos de secreciones y las secreciones digestivas, que en este caso ya van a ir cambiando, ¿no? Van a ir disminuyendo, reducción de la secreción salival, disminución de los procesos motores, menores niveles de secreción gástrica, sensación de defecación disminuida, afectación de la absorción intestinal. Entonces, ya hay procesos que se tienen que tomar en cuenta mucho en esta etapa de lo que es la nutrición. Los cambios funcionales renales que se presentan mucho, disminución de capacidades funcionales respiratorias, osteoarticulares, afección cerebral, o desequilibrio metabólico en general y una depresión del sistema inmune, ¿no? Entonces, bastantes características que se tienen que considerar en esta etapa de la vejez, ¿no? Que son bastante complicadas en algunos casos. Entonces, en cuanto a lo que vendría a ser las ingestas, aquí sí tendríamos que hablar un poco más con respecto a ciertas condiciones que se tendrían que considerar. A ver, ¿cuáles ustedes considerarían en este tipo de grupo o situación fisiológica para la alimentación? Inge, en cuanto a la nutrición en la vejez, yo pienso que también es importante el uso de suplementos, que ahora mayormente, por ejemplo, hay suplementos de colágeno, que les ayudan también con las articulaciones y muchas otras más, como también, por ejemplo, en la vejez hay personas que tienen diabetes, también tener cuidado con el consumo de eso, y la nutrición va a cambiar para esas personas que sí padecen patologías. Ya. ¿Cómo ustedes podrían desarrollar una dieta para este grupo de personas? ¿Qué alimentos ustedes considerarían importantes, menos importantes? ¿Cómo harían la distribución de su alimentación? A ver, quiero escucharlos.
A ver qué dices, Yuri. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Primeramente, sería que no va a hacer muchos cambios variables de acuerdo a la alimentación que haya tenido anteriormente, pero dándole un mayor hincapié. Como mencionó mi compañera, se aportan mayormente suplementos, pero hay que ver que tenga también mayormente proteínas e hidratos de carbono, manteniendo la dieta, pero bajándole más a los hidratos de carbono. ¿Por qué reduciendo los hidratos de carbono? ¿Por qué consideras importante eso? Primeramente porque ya está en una edad adulta y son más propensas a contraer patologías cardíacas porque el metabolismo ya no va a ser lo mismo que de un adolescente. Exacto, y aparte que ya no gasta tanta energía, ¿no es cierto? La cantidad de glucosa efectivamente no sigue siendo importante, pero ya no en cantidades que se considerarían en otras situaciones fisiológicas. ¿Qué pasa en cuanto a lo que son los lípidos? ¿Qué sucede con los lípidos? ¿Cómo tendría que ser su consumo? A ver, Purita. Purita, ¿no dices nada? Raquel. ¿Cuál era la pregunta, ingeniera? Buenas noches, perdón. En el caso de los lípidos, ¿cómo tendría que ser el consumo en la etapa de vejez? Debería de ser reducido porque afecta mucho, digamos, en cuanto a personas a las personas mayores, ¿no? Porque tienen muchas afecciones en cuanto a, digamos, al corazón, en la circulación y generalmente no hay mucho control, digamos, en el alimento de las personas mayores y eso suele, ¿qué es? Empeorar algunos problemas que generalmente se tienen en la vejez. A ver, si consideramos todo eso, ¿qué tipo de lípidos tendríamos que aconsejar consumir? A ver, Alexandra. Ingeniera, buenas noches. ¿Serían los ácidos grasos monoinsaturados? Sí, así es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees que serían los monoinsaturados, Katy? Porque los monoinsaturados, porque se puede decir que este grupo representa, dentro de este grupo están los omega 3, por decirlo, y hasta donde esté tienen un efecto igual, por decirlo, porque es más simple de poderse metabolizar, algo así, más absorbible. En el tema de que sí puede ser más absorbible, porque ya como sabemos bien, ya hay un proceso digestivo bastante lento, entonces tenemos que tratar de que consuma los nutrientes de la forma más simple posible, ¿no? Ya no tan compleja, para justamente como tú dices, sean mejor absorbidos y puedan dar lugar a la función que se requiere de forma mucho más inmediata, ¿no? Y no necesite tanto el proceso digestivo. Si se corta, entran por favor al mismo enlace. Bueno, entonces eso, más que todo, ¿no? Considerando como las ingestas en esta etapa. Luego están la actividad física, que es muy importante en esta etapa de la vejez.